Vamos a intentar comentar brevemente el que se denomina Autoproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que, como ustedes sabrán, se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre y desde entonces está en una fase de pública discusión, de emisión de informes por los órganos consultivos oficiales del Gobierno, a fin de que, esperemos próximamente, se pueda convertir ya en un proyecto de ley que se remita a las Cortes Generales. Obviamente, esta es una materia muy importante, está en juego la vida y el derecho a la maternidad. Por eso creo que merece la pena conocer con cierto detalle este anteproyecto, dado que en los próximos meses se va a hablar mucho de este tema en España. Cuando se debate en el Parlamento una ley de un tema de tan hondo calado humano como este, genera un gran debate público y, por lo tanto, vamos a tener todos una gran ocasión para hablar mucho del derecho a la vida y a la maternidad. Y para hablar con fundamento de causa conviene conocer este anteproyecto de ley con cierta precisión. Y no es una ley fácil de entender para los que no sean juristas, porque es un anteproyecto de ley que tiene 7 artículos, en cada uno de los cuales se modifica una ley distinta. Es decir, es una ley que modifica 7 leyes. Y por eso, para entenderla y encajar sus contenidos, conviene una cierta explicación. Antes de entrar a comentarles el contenido concreto del anteproyecto, me gustaría contextualizarlo para entender su trascendencia. Y para ello tengo que hacer una breve historia de 2000 años, porque si no, no se entiende de qué va este proyecto de ley, ¿no? Hace 2000 años surgió en la historia de la humanidad una idea absolutamente novedosa, tan novedosa que hasta ese momento no se le había ocurrido a nadie, que es la idea o la afirmación de que todo ser humano es digno por el mero hecho de existir. Es una idea que forma parte del patrimonio de la doctrina cristiana y que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido sin más. Que todo ser humano, por el mero hecho de existir, es algo valioso, algo digno de respeto y aprecio. Y por eso, a partir de que esa idea fuese convenciendo a cada vez más gente, empezó un esfuerzo colectivo de ir construyendo una sociedad humanista, una sociedad comprometida con el respeto al ser humano. Y mirando estos 2000 años de historia, se ve que eso a los humanos nos cuesta mucho. Que aunque afirmemos teóricamente que todos somos valiosos, luego sacar las conclusiones prácticas de esa afirmación, tanto para la vida personal como para la organización de la sociedad, parece que nos lleva un cierto esfuerzo. Y por eso la esclavitud tardamos en suprimirla casi 1900 años. Y sacar las conclusiones prácticas de que si todos somos igual de valiosos, hombres y mujeres somos igual de valiosos, pues nos sigue costando un poquito. Y eliminar la tortura nos costó un poquito, y así tantas otras cosas. Es decir, se ve, y eso también tiene mucho que ver para entender qué pasa hoy con el debate sobre el derecho a la vida, que entre saber una cosa y vivir conforme a esa sabiduría, o organizar la sociedad conforme a esa sabiduría, puede haber un salto largo que nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Y por eso en estos 2000 años de historia, aunque hemos vivido una historia progresivamente humanista, aunque con ciertos oscurecimientos parciales o retrocesos en algún momento, hay una idea que siempre ha estado muy clara, sobre la que nunca nadie ha dudado en 2000 años, y es que el más indefenso de todos los seres humanos, el niño nacido, merece protección. Incluso en la época en que se admitía la esclavitud, la desigualdad de la mujer, la tortura como método procesal de prueba ante los tribunales y tantas otras barbaridades teóricamente incompatibles con la afirmación de la valía de todo ser humano, sin embargo, nunca nadie en estos 2000 años de historia sostuvo que se podía acabar con la vida de un niño no nacido. Y llama la atención, porque, repito, otras consecuencias de esa afirmación de la dignidad humana no las sacamos con tanta contundencia ni tan rápidamente. Y, sin embargo, la idea de que cuando uno está absolutamente desprotegido y dependiente de otro, este no tiene una capacidad de destrucción sobre el primero, sino una especial obligación de cuidarla, estuvo siempre clara. Y repito que llama la atención. Nadie relevante, sin duda algún loco ha podido haber, pero nadie relevante en la historia del pensamiento, del derecho, de la filosofía, ha defendido en 2000 años que el aborto era algo bueno, que el aborto era una forma razonable de solucionar problemas. Nunca nadie. Puede encontrarse alguna persona muy poco razonable, como el Marqués de Sade, que defendía el aborto y la pederastia y la violación y todo lo que se quiera, pero bueno. Hasta prácticamente finales del siglo XIX no aparecen personas de las que tienen influencia y son respetables en el mundo del pensamiento que empiezan a defender el aborto. Son personas que, y estamos hablando de eso ya muy avanzado el siglo XIX, ya no piensan con una cabeza anclada en los principios y las raíces del viejo humanismo cristiano.
sino que hijos de la modernidad postcristiana empiezan a pensar en otras claves intelectuales y empiezan a defender cosas que serían inimaginables para quienes viven en esa tradición del humanismo occidental o cristiano. Y son los que empiezan a defender por primera vez la posible legalización del aborto. Y por eso el proceso de legalización del aborto no comienza hasta el siglo XX. Siempre las cosas se hacen después de que se prediquen intelectualmente. Alguien defiende una idea y al cabo de unos decenas o cientos de años luego se aplica. Por lo tanto, tradición bimilenaria de rechazo al aborto y de protección de la vida del no nacido, incluso en las épocas en que había una profunda ignorancia científica sobre cuándo comenzaba la vida humana, comienzo de la defensa intelectual del aborto avanzado el siglo XIX en los ámbitos cristianos, en los ámbitos desarraigados de esta tradición intelectual del humanismo cristiano, y comienzo de las leyes permisivas del aborto en el siglo XX. Por lo tanto, primera conclusión que quiero sacar ante ustedes: el aborto es un inmenso error. Es probablemente el tema más serio con el que convivimos hoy día los seres humanos, pero es un inmenso error de antes de ayer recientísimo, y por lo tanto es fácil de erradicar. Acabar con la esclavitud nos costó 2000 años, porque la humanidad siempre ha vivido con esclavos. Solo concebir una sociedad sin esclavos costó mucho, porque todos los sistemas económicos y de poder en toda la historia de la humanidad se habían basado en la esclavitud. Y se entiende que superar eso haya llevado mucho tiempo. Superar el aborto llevará menos si queremos, porque es un error muy reciente, gravísimo, pero muy reciente, de antes de ayer. La legalización del aborto, como les decía, comienza en el siglo XX y comienza en los países del bloque comunista del este de Europa. A partir de 1917, cuando se instaura el sistema comunista o soviético en Rusia, allí se legaliza el aborto. Y a partir de ese momento, todos los países que van siendo incorporados a ese bloque del mundo comunista que había subsistido durante gran parte del siglo XX, en todos se legaliza el aborto. Este no es un dato significativo, porque eran países sometidos a una ideología que no respetaba ningún derecho humano, y por lo tanto tampoco es raro que no respetase el derecho a la vida. El problema empieza a tener caracteres más preocupantes cuando, fuera del bloque comunista y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en países de sociedades democráticas y libres, también se empieza a plantear la despenalización del aborto. El primer gran país que legaliza el aborto es Gran Bretaña en el año 67. Como ven ustedes, antes de ayer en términos históricos. Y hay una fecha absolutamente significativa en este proceso mundial de normalización jurídica del aborto, que es enero de 1973. En ese mes de ese año, el Tribunal Supremo norteamericano, que allí hace funciones de Tribunal Constitucional, dicta una sentencia, la sentencia del caso Roe versus Wade, en la cual, rompiendo una tradición bimilenaria, afirma que toda mujer norteamericana tiene derecho a abortar, al menos mientras el feto no sea viable, fuera del útero materno, como parte del derecho constitucional a la intimidad de las mujeres. Repito que, rompiendo una tradición bimilenaria constante de protección de la vida del no nacido, se afirma el derecho de la mujer al aborto. Y a partir de ese momento, de esa sentencia norteamericana, la legalización del aborto se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo. En el año 75 es Francia quien legaliza el aborto, en el 77 Alemania, en el 78 Italia, España en el 85. Y sigue ese proceso hoy día en gran parte de América Latina, de África, etc. Como ven ustedes, es un fenómeno muy reciente, muy universal, pero muy reciente. Y por lo tanto, reitero, fácilmente superable si nos empeñamos en ello. Si hacemos esta misma historia en España, vemos lo mismo y más concentrado en el tiempo. En el año 1978 se aprueba una Constitución que afirma, en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida. Y sin embargo, en el año 83, solo 5 años después, se aprueba la primera ley del aborto de la democracia moderna española. Una ley que nunca llegó a entrar en vigor porque fue recurrida por 50 diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por un procedimiento que existía en aquella época y que luego se suprimió, denominado recurso previo de inconstitucionalidad, que determinaba que las leyes no entraban en vigor una vez recurridas hasta que se pronunciase el Tribunal Constitucional. A título no anecdótico, sí significativo, debo recordar que el primer firmante y promotor de aquel recurso contra aquella primera ley del aborto del año 83 era José María Ruiz Gallardón, el padre del actual ministro de Justicia. Pues bien, en virtud de ese recurso, de aquellos 50 diputados del Partido Popular, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia de 11 de abril de 1985
la sentencia 53/85, en la cual estableció la doctrina jurídico-constitucional hoy vigente en España sobre el estatuto jurídico del no nacido en España, que es muy importante conocer porque, según la exposición de motivos de este anteproyecto de ley que está a debate ahora en España, lo que pretende precisamente este anteproyecto es adecuar la legislación española en la materia a lo que dijo entonces el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo: la vida del no nacido, desde el inicio de la gestación, utiliza esta expresión, es un bien jurídico que está protegido y amparado por el artículo 15 de la Constitución. Y por lo tanto, dado que es un bien protegido por la Constitución, el Estado tiene respecto a él dos obligaciones. La primera, no atentar contra su vida. Y la segunda, dice el Tribunal Constitucional, establecer un régimen jurídico de protección de la vida del no nacido que incluya en todo caso normas penales. Y a partir de ello el Tribunal Constitucional da un pequeño giro y dice: pero si ese bien protegido por la Constitución, que es la vida del no nacido, entrase en un grave conflicto no resoluble de otra manera, esto es cita literal de la sentencia, con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, sería legítimo que el legislador excluya la pena en el delito de aborto. Por lo tanto, y resumiendo, según nuestra Constitución interpretada por el Tribunal Constitucional, el no nacido está protegido por el artículo 15 de la Constitución. El Estado debe garantizar esa protección a través de leyes, pero si la vida del no nacido entra en un grave conflicto no resuelve de otra manera con bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, se puede declarar no punible el aborto. Y en virtud de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional se aprobó en el año 85, poco después de dictarse la sentencia, la que se convirtió en la primera ley del aborto vigente en España, que ha sido la ley que ha regulado esta materia desde 1985 hasta el año 2010, en que entra en vigor la ley actualmente vigente. ¿Qué establecía esa ley del año 85? Establecía que el aborto es delito, se castiga con penas de cárcel, pero que en 3 casos concretos no será punible, es decir, no se impondrá la pena a quien practica un aborto, por entender que estamos ante uno de esos graves conflictos a los que se refirió el Tribunal Constitucional. Los 3 casos son grave peligro para la vida o salud de la embarazada, violación con origen del embarazo o el diagnóstico de graves taras, decía entonces la ley, con una expresión que hoy sería políticamente poco correcta, en el feto. En esos 3 casos, con una serie de requisitos de plazos y de dictámenes médicos, el aborto no es punible. Es en consecuencia una ley teóricamente bastante restrictiva, no protectora al 100% de la vida, pero bastante restrictiva porque considera el aborto el delito y solo levanta la pena en 3 casos según son de graves conflictos. Cuando entró en vigor esta ley se produjeron 3 fenómenos. 2 eran muy fácilmente previsibles, así lo anunciamos ya los que nos opusimos en aquel momento de la ley, y otro no tenía por qué haber sucedido. Los 2 previsibles son: una vez entrada en vigor en la ley, empezó a aumentar el número de abortos en España, porque siempre que se legaliza algo, ese algo aumenta el número, al igual que siempre que se prohíbe algo, ese algo disminuye el número. Por eso son necesarias las leyes, porque tienen ese efecto. El primer año de aplicación de la ley del aborto hubo en España 9 abortos, el segundo año 417, el tercero 17.000, y a partir de ahí no ha parado de aumentar el número de abortos hasta los alrededor de los 120.000 en que nos movemos ahora. Y repito, eso es normal. Cuando se legaliza algo va aumentando su número continuamente en la sociedad. Porque, segundo fenómeno, a la vez se banaliza en la conciencia colectiva el aborto. Cuando algo es legal, mucha gente empieza a verlo como normal. Las nuevas generaciones que se educan en una sociedad donde eso está permitido lo ven como lo razonable en determinadas circunstancias. Y por lo tanto, poco a poco se va desmoronando ese maravilloso edificio de costumbres, praxis sociales, prejuicios, ideas, criterios morales que 2000 años de historia habían construido para proteger la vida. Y al irse desmoronando todo ese mundo intelectual y ético, el aborto se convierte en una decisión cada vez más fácil y más banal para mucha gente. Por lo tanto, incremento del número de abortos y banalización en la conciencia colectiva del aborto. Y el tercer fenómeno, que no tendría por qué haberse producido, pero sí se produjo, es que en noviembre del año 86 se aprueba un Real Decreto que legaliza en España las clínicas privadas del aborto. Y en las clínicas privadas del aborto, desde el primer momento, se interpreta que todo embarazo no deseado es un grave peligro para la salud psíquica de la embarazada. Y por lo tanto, todo embarazo no deseado pasa a ser uno de esos casos no punibles.
Es una interpretación claramente en fraude de ley, en contra de lo que dijo el Tribunal Constitucional y de lo que dice la ley, pero en las clínicas privadas se aplica en la práctica el aborto libre a petición, pagando, eso sí. El aborto se convierte en el sector más privatizado de la sanidad en España. Y así, entre el año 86 y el año 2010, casi el 99% de los abortos que se practican en España se hacen en las clínicas privadas, y casi el 99% de ese 99% de abortos se hacen alegando un presunto y fraudulento grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Hay una persona a sueldo en la clínica que firma un certificado de 3 líneas diciendo que de continuar el embarazo se plantearán graves problemas para la salud psíquica de la madre, y con ese expediente se aborta sin más. Por eso en España, de hecho, antes ya de la ley del 2010 había aborto libre, aunque la ley teóricamente era restrictiva. Y por eso también, cuando entró en vigor la ley del 2010, no aumentó el número de abortos, porque ya se estaban haciendo todos los que se querían. Y con la gravedad añadida de que los poderes públicos miraban para otro lado. Todos sabíamos que era así, pero ni jueces, ni fiscales, ni autoridades sanitarias, ni la inspección del Sistema Nacional de Salud se preocupaban. Salvo que sucediese algo extraño, una mujer que muere pues mientras se le practica el aborto, que en algunos casos ha habido, se miraba para otro lado. Las clínicas del aborto eran como un desaguadero de ilegalidad, pero que resolvían unos problemas y todo el mundo prefería mirar para otro lado. Esa es la situación cuando en el año 2009 el gobierno de la época decide convertir en legal lo que ya se practicaba en las clínicas privadas del aborto, y decide sustituir la vieja ley del 85 por una ley que reconozca el aborto libre, que es la ley que se aprueba en el año 2010 y que está ahora en vigor en España, que es una ley que establece, y les cuento esta historia jurídica porque es la manera de poder entender luego lo que significa de novedoso el anteproyecto del que nos vamos a ocupar. Esta ley del 2010 declara que durante las primeras 14 semanas de embarazo el aborto es libre. Es un derecho de la mujer abortar. No tiene que alegar ningún conflicto, ni decir por qué quiere abortar, ni pedir ningún dictamen médico, ni nada. La mujer tiene derecho a abortar durante las 14 primeras semanas del embarazo. Y como ella tiene derecho a abortar, el Estado tiene la obligación de garantizarle que aborta y que se lo financia, porque pasa a ser un derecho. Eso quiere decir que durante sus primeras 14 semanas de vida, el feto pasa a ser, a efectos legales, una cosa libremente destruible. El Estado se desentiende, no la protege nada, sin más. Tiene menos protección que la flora y la fauna. Esto es terrible desde el punto de vista ético. Todo aborto es un inmenso drama, pero que todo un Estado diga que una vida humana durante determinada edad le es indiferente, que se puede hacer como ella lo quiera, implica una abdicación en el compromiso de justicia de cualquier Estado de ordenamiento jurídico interno. Y además la ley no acaba ahí, porque entre la semana 14 y la semana 22 del embarazo, que es cuando se considera que el feto ya es viable fuera del seno materno, siguen en vigor las viejas causas de no punibilidad del aborto de la ley del 85. Es decir, entre la semana 14 y la 22 se podrá abortar si hay un grave peligro para la vida o salud de la mujer, o si se diagnostican en el feto anomalías o malformaciones graves. Ya no se dice la palabra trans. Y no acaba ahí. A partir de la semana 22 y sin límite de plazo ninguno, se puede abortar al amparo de esta ley del 2010, hoy en vigor en España, en los llamados supuestos eutanásicos, que la ley describe como aquellos casos en que se diagnostica en el feto una enfermedad incompatible con la vida o una enfermedad muy grave e incurable. En ese caso no hay ni plazo, ninguno. Por lo tanto, tenemos una de las leyes del aborto más permisivas del mundo, no la más permisiva. Por ejemplo, en Holanda se permite el aborto libre hasta la semana 24, pero somos una de las leyes más permisivas del mundo. Pero además, esa ley del 2010 lleva como nombre Ley Orgánica Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y de acuerdo con este nombre solo regula lo que llama la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, a partir de su artículo 11. Antes hay 11 artículos dedicados a lo que la ley llama salud sexual y reproductiva. Y lo que se hace en esos 11 primeros artículos es legalizar la visión antropológica, ideológica, de la sexualidad que lleva a ver el aborto como un derecho. La visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Tenemos la única ley del mundo que yo sepa que, más allá de permitir el aborto en unos casos u otros, convierte en ley la ideología que sustenta la postura abortista. Y además se establece en esos primeros artículos de la ley que todo el sistema educativo y sanitario español debe inspirar la prestación sanitaria y educativa en esa concepción del hombre y de la sexualidad. Son 11 artículos profundamente totalitarios,
incompatibles con una sociedad libre, pero que están ahí. Gracias a Dios no se han desarrollado ni aplicado, pero están ahí como una profunda amenaza a las libertades. Pues bien, esa era la situación cuando el gobierno, como les decía, el pasado 20 de diciembre aprueba este proyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. ¿Por qué se aprueba este proyecto de ley? ¿Por qué estamos discutiendo aquí esta reforma de la legislación del aborto y no en Francia, en Italia, en Alemania? Creo que esta consideración es importante. Pues estamos haciéndolo porque, a diferencia de esos otros países de nuestro entorno, en los cuales legalizado el aborto en los años 70 del siglo pasado, el aborto desaparece de la discusión pública. Hace muchos años que no se habla del aborto en las campañas electorales, ni en Italia, ni en Alemania, ni por lo menos por los partidos principales. Hay un silencio ya sobre el aborto, un acostumbramiento colectivo al aborto. En España, mucha gente nos negamos a acostumbrarnos al aborto. Se aprobó la ley del 85, aumentó el número de abortos, se aprobó la ley del 2010, y mucha gente en España seguimos diciendo no al aborto. Seguimos diciendo que no queremos acostumbrarnos a una sociedad que convive pacíficamente con el aborto. Y mucha gente en España empezó a generar redes de solidaridad con las mujeres embarazadas para ayudarlas a que lo abortasen. Por eso en España surge, por ejemplo, una iniciativa tan novedosa a nivel mundial como Red Madre. Y por eso en España, cuando el gobierno en el 2009 plantea aprobar lo que es ley en vigor en España, salimos a la calle millones de españoles. Quizá algunos de ustedes me acompañasen en aquella manifestación que hicimos en Madrid el 17 de octubre del 2009, en el que estuvimos casi 1,5 millones de personas aquí en el centro de Madrid gritando sí a la vida, a la mujer y a la maternidad. Y los políticos tomaron nota. Y el PP en concreto pensó que entre esos millones de personas que se oponían a la ley del aborto podía haber potenciales votantes suyos. Y por eso en su programa electoral, en las siguientes elecciones generales, introdujo el compromiso de cambiar esta ley. Y como ganó por mayoría absoluta, por eso ahora está cambiando la ley. Y esto es importante para ver cómo suceden las cosas. No es que de repente llegue un ministro o un gobernante muy lúcido y decida darle un giro a la historia. Es que mucha gente muy normal y corriente sigue defendiendo sus ideas, sigue preocupándose por evitar abortos, y cuando llega el momento y con el incentivo correspondiente se hace visible en la calle en manifestaciones de millones de personas. Y eso es lo que influye en los políticos para que procedan a recoger ese sentir social que perciben a través de reformas legales. Y así supongo que seguirá por este mismo mecanismo la recuperación de la cultura de la vida en el futuro. Si logramos que cada vez más personas en España comprometan su cabeza y su corazón con la defensa de la vida, los políticos se sentirán cada vez más obligados a proteger mejor la vida. Bien, ¿qué dice este anteproyecto de ley? Como les decía antes, consta de 7 artículos, cada uno de los cuales modifica una ley. Yo voy a explicarles los 7. Sé que puede ser un poco pesado, pero como quiero acabar pidiéndoles que se impliquen en el debate de esta ley, tienen ustedes que conocerla. Voy a explicar lo esencial, dejo muchos detalles al lado, porque si no, no acabaríamos nunca y nos perderíamos el partido de fútbol. El artículo primero modifica el Código Penal, y lo modifica para volver a meter en el Código Penal el aborto que había sido sacado del Código Penal por la ley del 2010 para convertirlo en un derecho. Por lo tanto, el aborto vuelve a ser delito. Y además vuelve a ser delito con una singularidad histórica que a mí me parece muy razonable, y es que se amenaza con penas de cárcel a los que cometan el delito de aborto, pero no a la mujer. Es decir, el reproche penal, la amenaza de sanción, va a los que inducen el aborto, coaccionan al aborto, lo practican, se lucran con él, pero no a la mujer. A mí esto me parece muy bien porque 30 años de legislación permisiva del aborto han convertido a la mujer en una víctima del aborto. Todo aborto tiene en la práctica dos víctimas: el niño que no nace y la mujer que aborta. Y si ahora queremos recuperar la cultura de la vida, creo que no la podemos hacer amenazando a las mujeres con la cárcel, sino atrayendo a las mujeres al campo de la vida. Tenemos que atraerlas a nosotros para hacerlas cómplices de la apuesta por la vida. Y eso no se consigue amenazando con la cárcel. Por eso me parece una opción de criminología muy sensata. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con el suicidio. El suicidio en España no es delito. Es delito coaccionar a alguien para que se suicide, auxiliarle para que se suicide o ayudarle. Y es delito no evitar un suicidio de alguien si puedes evitarlo. Pero el suicidio en sí mismo no es delito. ¿Por qué? Porque si amenazamos con la cárcel al suicida, lo único que vamos a conseguir es que culmine bien su suicidio para ir a la cárcel.
y entonces no lograríamos lo que perseguimos. Por eso a veces hay que olvidarse de la dogmática jurídica y ser prácticos. ¿Qué queremos conseguir? Que no haya abortos. Traigamos a la mujer al campo de la vida y penalicemos a los que la rodean, a los que se lucran, a los que son cómplices necesarios sin tener, por decirlo así, la eximente del agobio vital de la mujer. Y luego además en este artículo se subsana otro de los grandes errores de la ley del 2010, que fue permitir que las menores de edad, a partir de los 16 años, pudiesen abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Para el legislador de 2010, como el aborto era una realidad gozosa, un derecho estupendo de la mujer, pensó que no se podía privar de ese derecho estupendo a las menores de edad. Con este anteproyecto de ley, si se convierte en ley, se restablecerá la patria potestad. Y a partir de él, si una menor de edad se plantea abortar, debe contarse con el consentimiento expreso de sus padres, si es menor de 16 años, o con el asentimiento expreso de sus padres, padres tutores legales, si está entre 16 y 18 años, pero en todo caso con el conocimiento expreso de los padres. Se supera así otro de los grandes errores de la ley del 2010. Les decía que el aborto vuelve a ser delito, pero se mantienen determinados supuestos no punibles. No es una vuelta a la protección total y siempre de la vida del no nacido. En concreto, de aquellos 3 supuestos de no punibilidad del aborto de la ley del 85, les recuerdo: grave peligro para la vida o salud de la embarazada, violación como origen del embarazo, graves taras. Este último desaparece. Y se mantiene con este texto del anteproyecto la no punibilidad del aborto si hay un grave peligro para la vida o salud de la embarazada o si en el origen del embarazo está la violación. Pero desaparece el llamado aborto eugenésico, es decir, el aborto que se legitimaba por el diagnóstico de una enfermedad en el feto. Y esto es así porque esta no es una ley del aborto, es una ley de protección de la vida del concebido y de la maternidad, aunque la protección no sea tanta como deseamos. Pero al no hacer una ley del aborto, es una ley de protección del concebido, la óptica cambia. Y lo que se plantea es: mantenemos la no punibilidad del aborto cuando hay un grave conflicto, pero el que el niño esté enfermo no es un grave conflicto con nadie, es que está enfermo. La enfermedad no plantea un conflicto con nadie, ningún niño nacido, ningún adulto. Puede generar obligaciones de cuidado, pero no es un conflicto, es que está enfermo. Y por eso se considera que ahí no hay ningún conflicto y que no se debe mantener el supuesto eugenésico de no punibilidad. Este es el punto de la ley que más contestación social está encontrando, dentro y fuera del PP. Dentro del PP, las voces críticas con este decreto que han surgido, en general se centran en este punto, en que se oponen a que desaparezca el aborto eugenésico. Y en el debate social es uno de los puntos también más contestados. Por lo tanto, me temo que es uno de los puntos que el gobierno puede reconsiderar, porque en esta fase está haciendo el gobierno presiones para que este proyecto mejore en la defensa de la vida y presiones para que empeore en la defensa de la vida. Y me temo que al final en algunas cosas se introducirán modificaciones que a mí me gusten y en otras se introducirán modificaciones que a mí no me gusten, que es lo que suele pasar. Y este es uno de los puntos, repito, en que más contestación está habiendo, porque es verdad que en la sociedad española el aborto, en este supuesto de enfermedad en el feto, ha calado profundamente. En todas las encuestas es el caso de aborto que más gente considera legítimo. Incluso hay gente, seguro que tenéis esta experiencia, de que os dice en estos casos que se le hace un favor al niño no dejándole nacer porque va a llevar una vida de sufrimiento y de dolor. Es una forma muy poco razonable de pensar, pero que ha ido calando en la conciencia colectiva. Y de hecho estamos viendo una situación en que se está produciendo un verdadero genocidio de determinados tipos de niños. Por ejemplo, los síndromes de Down están desapareciendo. Se les diagnostica con gran precisión, cada vez mejor, y el consejo del aborto es casi automático. Bien, les decía que se mantienen 2 supuestos de no punibilidad del aborto, que son el grave peligro para la vida o salud de la embarazada y la violación. No voy a tratar el tema de la violación, porque sigue igual que en las leyes anteriores y es pequeñísimo el número de abortos que se hacen alegando esa causa. Como antes les conté, entre el 85 y el 2010, al amparo del grave peligro para la vida o salud de la embarazada, se dio un inmenso fraude de ley. Y ahí se acogían casi el 99% de los abortos que se practicaban. Por eso es muy importante, para ver si el legislador se quiere tomar en serio evitar ese fraude de ley, ver cómo regula el supuesto en concreto de grave peligro para la salud. Y vemos que el legislador se preocupa de crear instrumentos jurídicos que intentan evitar que siga dándose aquel fraude de ley masivo que se dio entre el 85 y el 2010. Con técnicas jurídicas, todas ellas discutibles, pero que por lo menos aparecen. En concreto, lo que se establece es que
deben ser dos médicos especialistas de la patología concreta que padezca la mujer los que